Está claro, hemos mencionado, ¿no es cierto?, durante 4 semanas que íbamos a hablar de qué es lo que debíamos creer para creer en Él. Y luego de ese tema de 4 semanas especificamos el otro lado. Y hablábamos de la incredulidad en el corazón del hombre. ¿Qué es entonces lo que sucede para que, yendo al otro extremo, podamos decir por qué el hombre no cree? La semana anterior vimos 2 características, vimos 2 aspectos de esto. El primero decíamos que era el ¿qué? El orgullo. ¿Recuerda usted? Cuando una persona cree que definitivamente no necesita de Dios, cree que todo lo sabe, cree que todo lo puede, que en sus fuerzas, que en su economía, que en su sabiduría, entre comillas, mejor dicho sería que en su inteligencia, pues todo lo conoce, todo lo sabe y no necesita de Dios. Y esto, por supuesto, apaga esa fe en creer en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Pero le sumábamos también como segunda condicionante a esto, era entonces, aparte del orgullo, ¿no es cierto?, como decíamos, la ignorancia. Es decir, el desconocimiento de su palabra, el desconocimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas, el desconocimiento de sus promesas. Y por supuesto entonces que desconocer todas las cosas que Dios quiere para nuestras vidas también implican que naturalmente esa fe se apague, que naturalmente esa fe no produzca los efectos que Dios quiere en la vida. Del que naturalmente desconoce de Dios ni se diga, porque la ignorancia total de la palabra hace entonces que no pueda acercarse a Dios. Pero también de aquel que, simulando o aparentemente asistiendo a la iglesia, también ¿qué cosa hace? No conoce la palabra, no se empapa de la misma, sino que también ignora, pues por supuesto, aunque esté en la iglesia, también su fe comienza a disminuir. Porque si en vez de crecer, porque si en vez de alimentarse en la palabra disminuye, entonces su fe también disminuye. Entonces también esa persona comienza naturalmente ¿a qué? A decrecer en vez de crecer. La misma palabra utiliza, ¿no es cierto?, ese ejemplo de que si un niño se alimenta, pues va creciendo. Pero si ese niño deja de alimentarse, pues se desnutre y va muriendo. Entonces la ignorancia también hace que nuestra fe no pueda seguir creciendo. Hoy vamos a ver 2 características adicionales a las que ya hemos visto, 2 cosas que se suman también a que esto sea, que sea un detonante para la incredulidad del hombre con relación a las cosas de Dios. La incredulidad que en ese corazón mantiene, persiste en buscar a Dios, en creer en Dios, en saber lo que Dios depara para ese hombre, en acercarse a Dios, se hace incrédulo. Así que esto podemos notar en el día a día, como si le sumamos al orgullo, a la ignorancia y ahora estas 2 características más, tenemos naturalmente una persona que se aleja de las cosas de Dios. Hemos orado, pero una vez más incline su rostro. Padre bendito y bueno, en el nombre maravilloso de Jesús, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos redarguya, nos convenza, nos anime, Señor amado, a que tu palabra escrita en nuestra mente y en nuestro corazón produzca entonces los efectos que tú quieres. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. La tercera cosa que vamos a ver como característica que definitivamente afecta a nuestra fe y crea entonces incredulidad en el corazón del hombre es que muchas veces en este caminar de vida hacemos las cosas por conveniencia. ¿Me escuchó claramente? Sí. Y esto no depende en ciertas actividades, sino que lastimosamente en todas las actividades del ser humano. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer la mayoría de veces es exclusivamente por conveniencia. El hombre es tan egocéntrico, el hombre es tan egoísta que termina haciendo las cosas o termina dejando de hacer las cosas es por conveniencia. Y aún en situaciones de fe, aún en situaciones de Dios, también lastimosamente aplica el mismo principio.
Si es que me conviene, entonces lo hago. Si es que me conviene, entonces lo creo. Si es que me conviene, entonces actúo. Si no me conviene, entonces me alejo. Si no me conviene, entonces me aparto. Si no me conviene, entonces dejo ahí, aún en cosas de fe. Y vamos a ver cómo esta tercera característica entonces de lo que en teoría o aparentemente le conviene al hombre, termina siendo un detonante para la incredulidad. Porque nosotros medimos con nuestra vara, nosotros medimos y vemos con nuestros ojos y sopesamos según nosotros lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando deberíamos, ya lo hemos dicho, preguntarle a Dios, tal o cual cosa me conviene, tal o cual cosa me va a hacer crecer, tal o cual cosa es tuya, Dios, es bendecida, aunque en ese momento no la entienda o no la comprenda, sino que muchas veces es todo lo contrario. Yo analizo, yo pretendo determinar qué me conviene y qué no me conviene. Así que yo te invito a que vayamos al libro de Génesis. Nos vamos al primer libro de la palabra de Dios. Génesis, capítulo 3, versículo 6. Génesis, capítulo 3, verso 6. Mira lo que dice la palabra del Señor en esta mañana. Génesis, capítulo 3, versículo 6. Tómese su tiempo, por favor. Yo quisiera que todos ahí en casa, hermanos, amigos, busquen la palabra del Señor para, con la misma Biblia, ir escudriñando lo que el Señor nos va a decir. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, ¿y qué? Y comió. Estamos enfocándonos en el contexto general de la desobediencia del hombre. Y el Señor había manifestado anteriormente: de todo podrás comer, menos de este fruto que está en medio del huerto, no comeréis. Verso 3, Dios les dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, les dijo Dios, no comeréis. Es decir, ella anticipadamente ya había escuchado el mensaje de Dios. Ella ya sabía la palabra de Dios, ya sabía lo que obviamente Dios había determinado. Sin embargo, ¿por qué lo hizo? Sin embargo, ¿por qué entonces, sabiendo el mandato claro de Dios, terminó desobedeciendo? ¿Y sabe por qué fue? Cuando uno analiza, ¿no es cierto? Y ve más allá de lo que normalmente vemos, sino que le pedimos al Espíritu de Dios que nos lleve más allá en el escudriñar su palabra, encontramos entonces que lo hizo. ¿Por qué? Por conveniencia. Es decir, ella pensaba, según ella, según su razonamiento, que obviamente le iba ¿a qué? A convenir. Más allá de lo que Dios ya había estipulado, más allá de lo que Dios había dicho. Haciendo, como decimos, ¿no?, un paralelo entre la parte histórica y yendo a lo que espiritualmente Dios nos muestra. ¿No pasa lo mismo? ¿No acontece lo mismo? La palabra ya nos muestra algo, la palabra ya nos dice algo, la palabra ya nos revela algo. Sin embargo, nosotros asumimos y nosotros pensamos que más allá de lo que la Biblia dice, más allá de lo que el Señor nos muestra, más allá de lo que Jesucristo nos enseñó, nos conviene. Y determinamos nosotros la conveniencia o no. Mira entonces lo que dice la palabra del Señor. Y vio la mujer que el árbol era, ¿qué cosa dice? Era bueno. Y en el mismo contexto, y agradable y codiciable. Tres cosas que Eva termina determinando para ella: que era bueno, que era agradable y que era codiciable. Es decir, ella hace un análisis y ve que las características que se dan aquí, bueno, agradable y codiciable, obviamente estaban bien. Por ahí no había ningún inconveniente. Y es más, dice la palabra del Señor en este versículo 6 más adelante: codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Sabiduría.
Como estamos hablando de la conveniencia, ¿qué podría haber entonces pensado Eva? ¿Me qué? Me conviene, pues. Es bueno, es agradable, está codiciable, o sea, es codicioso, me llama la atención. Yo asumo entonces que más allá de lo que el Señor me dijo, es que me conviene, está bueno. Creo yo entonces que es para mi qué, para mi conveniencia. ¿Y qué termina diciendo el versículo? Entonces, que ella, ¿qué cosa? Lo tomó y lo comió. Versículo 6 mismo, en este 6 nos dice todo. Y lo tomó de su fruto y lo comió. Vuelvo a insistir, la palabra del Señor ya le estaba demostrando que no debía hacerlo. Pero según su análisis, ella concluye que le ¿qué? Que le conviene. Y así, mis queridos hermanos, hoy en día el asunto suele ser el mismo. Desobedeciendo el mandato de Dios, ella aseguraba, según sus características y según su análisis, que ¿qué? Que le conviene. ¿No nos parece similar la historia? Pero por supuesto que sí, la palabra de Dios ya asume algo, ya dice algo, ya dispone algo, ya establece algo. Sin embargo, según nuestro análisis, muchas veces decimos, sí, es verdad, sí, está escrito, pero yo, pese a lo que está establecido, me voy por el otro lado. ¿Por qué? Porque me conviene. Y ella, según su razonamiento, como hemos dicho, asumió que le ¿qué? Que le convenía. Tomó, lo comió y naturalmente trajo el desastre. ¿Por qué? Porque pecó. De la misma forma, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces, pese a que lo que la palabra de Dios ya me está mostrando, pese a lo que la palabra de Dios ya me está enseñando, según mi análisis, yo establezco entonces que ¿qué? Que me conviene. Y no reflexiono en las consecuencias, no reflexiono en lo que viene más adelante. Simple y llanamente, para ese momento, yo pienso que me conviene. Y naturalmente, una de las características que enfrían mi fe es cuando yo hago este análisis muy ligero, pensando que más allá de lo que me dice la palabra del Señor, lo que en ese momento me viene a mi vida, ¿me qué? Me conviene. Y por eso es que cuando yo me confronto con la palabra, cuando yo me confronto con la escritura, más allá de lo que naturalmente yo puedo pensar, siempre la escritura va a tener la razón. Y eso es lo que yo debo comprender, que aunque aparentemente ese rato me convenga, en teoría, porque ya estamos viendo que no me conviene bajo ningún aspecto, yo puedo entonces escudriñar la misma y hacer lo que la Biblia me dice, más allá de lo que en ese momento yo puedo percibir como que me conviene o no. Vamos ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver otra situación, otra historia, pero que también implica conveniencias. Así que yo le invito a que vayamos al Evangelio de Juan, Nuevo Testamento. Usted sabe, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y nos vamos en Juan y nos vamos a leer en Juan el capítulo 11. Capítulo 11 de Juan. Y vamos a leer de los versículos 45 al 48. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 48. La palabra del Señor, igual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la porción bíblica. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué tiene que ver esto con la conveniencia del hombre, con la conveniencia del ser humano? Enfoquémonos en el relato bíblico.
La palabra del Señor aquí nos está mostrando que muchos judíos estaban acompañando a María. Versículos antes de lo que acabamos de leer nos narra el relato de ¿qué? De la resurrección de Lázaro. Es decir, se había dado el acontecimiento de que Lázaro había fallecido. Y como tal, como naturalmente eran conocidas sus hermanas, Marta y María, mucha gente acompañó al velorio, mucha gente acompañó en el dolor, mucha gente se había movilizado para estar con María. Dice el relato bíblico, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar ¿a quién? A María. Se había reunido una cantidad considerable de gente. Pero usted sabe la historia. Y si no, pues le resumo, ¿no es cierto? Cuando vienen todos estos a acompañar al velorio, cuando vienen todos estos a acompañar en el dolor, Jesús hace un milagro entre tantos, grande, auténtico, verídico, pero que va más allá de lo que el ser humano en su mente puede entender. Porque resucitó a un muerto. Un muerto que ya llevaba días en la tumba, un muerto que ya apestaba, dice literalmente la palabra del Señor. Y Jesús va y le dice, Lázaro, ven fuera, y sale. Y aunque no vamos a hablar del milagro porque estamos hablando de cómo la conveniencia del ser humano apaga muchas ocasiones la fe, en este caso, esta gente que había acompañado a María vio el milagro. Versículo 46 dice, y vieron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Había resucitado a Lázaro. Y esto trajo en esa cantidad de gente un acontecimiento. ¿Y cuál era? Que dice la palabra de Dios en el versículo 45, y creyeron en él. Es decir, su fe se aumentó. Es decir, aún aquellos escépticos, aún aquellos que habían escuchado de milagros y de cosas, pero al haber visto palpablemente este milagro de resurrección, terminaron ¿qué cosa? Creyendo en él. Es decir, estamos viendo que la fe había sido aumentado por, claro, todas aquellas cosas que acompañaban a Jesús, sus dichos y sus hechos, sus actos. Versículo 46 entonces dice, y algunos de estos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Aquí entendemos que a lo mejor algunos se acercaron a los líderes religiosos para contarles lo que estaba pasando. Ellos no sabían qué iban a decir ellos. Es más, muy posiblemente algunos les contaron para que ellos también sean motivados ¿a qué? A venir, a escuchar, a ver lo que Jesús estaba haciendo. Mira, un milagro tremendo. Habías escuchado cosas de ciegos y de cojos, pero este estaba muerto y apestaba. En la realidad su carne se estaba descomponiendo. Mira, ven. Miren lo que sucede entonces aquí. Versículo 47 dice así. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio. Reunión importante, emergente. Deben haber hecho llamar a través de los guardias que ellos tenían. Vaya, corra, llame. Hoy hubiera sido un WhatsApp al grupo, ¿no es cierto? Inmediatamente, rápido, les esperamos. En media hora todos nos reunimos en el templo. Mire aquí lo que sucede, ¿no es cierto? Salen y reúnen al concilio y dicen lo siguiente. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Igual. Aquí no había duda entonces que los fariseos habían visto los milagros. Igual aquí hay una situación clara. Así como en el caso de Eva, la palabra de Dios había sido contundente, no hagas esto. Aquí también los hechos que acompañaban eran contundentes, porque ellos mismos dicen que eran testigos de los milagros que habían pasado, que habían sucedido. Estaban conscientes que Lázaro había resucitado. Estaban conscientes que la gente les contaba de buena fuente, de primera fuente, real. No un teléfono dañado, no de terceros, no de cuartos, sino yo vi, Lázaro había muerto. Yo fui a su velorio, yo fui a su entierro. Sin embargo, la tumba ahí con todo lo demás, él resucitó. Yo te lo estoy contando. Por supuesto, ellos entonces se reúnen, tienen un concilio y dicen, ¿no es cierto?, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Versículo entonces 48.
Si le dejamos así, o sea, que sigan los acontecimientos, que sigan los hechos, que sigan los milagros, que dice, si le dejamos así, todos creerán en Él. Pero podríamos decir, eso es lo que se supone que hay que hacer, pues. Si la palabra sigue dándose, si los milagros están acompañando, si el Espíritu se está moviendo, ¿por qué entonces me voy a oponer? Dejemos que esto suceda para que todos crean en Él. Pero aquí es cuando nace entonces lo que estamos viendo. Oye, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Me conviene que la gente termine creyendo que Él es el Cristo, el enviado de Dios? ¿Me conviene entonces que esos milagros sigan multiplicándose? ¿Me conviene que la gente siga creyendo en esa palabra? Y mire lo que dice la palabra entonces, versículo 48. Si dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Qué es lo que anteponen aquí? No les interesaba que la gente sea sanada. No les interesaba que los milagros sigan dándose. No les interesaba que la gente siga comiendo. No les interesaba que los milagros como tal sigan multiplicándose. Y aún, no solo los físicos, sino cuánta gente que había sido atormentada por el diablo sea liberada. Cuánta gente que seguía en pecado siga liberada. Cuánta gente, muy posiblemente, como se relata en cada uno de esos milagros, siga viendo ahora la luz. ¿Por qué no querían eso? Por una sencilla razón. Su conveniencia, su estilo de vida, su status quo, su estate quieto, su forma de vivir iba a ser ¿qué? Cambiada. En otras palabras, más claro, mi conveniencia, que lo que yo vivía, que lo que yo estaba iba a ser movido y a mí no me conviene. Mire la justificación, versículo 48. Vendrán los romanos y ¿qué cosa? Y destruirán, y aquí asumen y dicen nuestro lugar santo, o sea, destruirán el templo, y no nos conviene, porque donde el templo sea destruido, porque donde el templo sea acabado, naturalmente toda nuestra nación se va a desmoronar. Y aún podríamos reflexionar, oye, pero tenían razón, no valdría que acaben el templo y no valdría que acaben con la nación, pero eso no era la realidad. Lo que ellos no querían es que su status quo, su situación, su posición sea ¿qué? Movida. Vivían felices, porque más allá de que también eran subyugados al imperio romano, era una élite que pese a estar subyugada, tenía privilegios, tenían esclavos, tenían bienes económicos, eran bien vistos por la sociedad, en todo momento eran invitados, tenían grandes banquetes, vivían entonces una vida social que más allá de su religiosidad no quería que nadie ¿qué? Les toque. Cuando hablamos de grandes transformaciones sociales, cuando hablamos de grandes cambios, ¿por qué no todos están dispuestos a que sucedan? Todos queremos que pase la corrupción, todos queremos que se deje de robar, todos queremos que todo el mundo cambie, pero yo no cambio. Porque si ese cambio afecta que mi estatus, que mi tranquilidad, que mi situación, que mi posición sea afectada, entonces no me conviene. Y eso es lo que pasaba aquí. A ellos no les importaba el templo, a ellos no les importaba la nación. Lo que no querían, imagínense que el sumo sacerdote de la noche a la mañana comprenda que lo que él en teoría enseñaba y era que un día iba a venir el Cristo, ya había llegado. Entonces dejaba de ser ¿qué cosa? Dejaba de ser el importante, dejaba de ser el jefe, dejaba de ser el cacique, dejaba de ser el que manda más, porque llegó a quien debían obedecer, porque llegó a quien debían postrarse, porque llegó a quien debían adorar, porque llegó a quien debían obedecer. Entonces yo pierdo espacio de poder. Entonces la gente ya no me va a obedecer a mí. Entonces la gente ya no me va a seguir a mí. Recuerda, el mismo Cristo enseñaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que querían? Que toda la gente les salude, que toda la gente les brinde pleitesía, que toda la gente se arrodille, que toda la gente les dé toda la potestad. Si iban a un lugar, la gente se abría, si ellos pasaban por aquí. No, es que viene la crema innata. ¿Por qué entonces, mi querido amigo? ¿Por qué entonces, mi querido hermano, la conveniencia también mata la fe? Porque cuando Cristo llega a tu vida, muy posiblemente hay cosas que estás viviendo que en teoría te convienen
Él las va a cambiar. Él te llama a que te desajustes, te llama a que te desacomodes, te llama a lo que tú creías que estaba bien, que estaba normal, que era tu estilo y tu forma de vida. Te dice, no, es que ahora no eres el que mandas, ahora eres el que obedeces. Porque ahora tienes que, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde actividades normales de nuestro día, ¿cuántas horas al día pasas viendo televisión, por poner un ejemplo? Hasta te trasnochas, te da 1, 2, 3 de la mañana y ahí sigues. Pero ¿cuánto tiempo pasas orando? ¿Pero cuánto tiempo pasas leyendo la palabra? ¿No será que te desacomoda? Porque en la realidad podemos a lo mejor entender el pasaje bíblico y decimos, sí, qué tremendo, ¿no? Ahora comprendo. Pero una vez más allá de la parte histórica es, ¿qué implica que si Cristo llega a tu vida y tu fe tenga que crecer, también te va a qué? También te va a desacomodar, también te va a mover, también te va a decir, desacomódate. Eso que pensabas que era lo más importante, pues ahora no es lo importante. Ahora yo soy lo importante. Por esa razón, ¿qué cosa? Por esa razón entonces no quiero creer. Por esa razón entonces no crezco en mi fe, porque no estoy dispuesto ¿a qué? A desacomodarme. Cuando la fe implica entonces darle la prioridad a Cristo, cuando quiero crecer en fe, cuando quiero ser más allá de lo que mis ojos solamente limitadamente, miopemente ven, y ahora la fe, la luz del evangelio me llega a que dé más, pues a lo mejor no quiero dar más porque me desacomodo. Ella vio codiciable Eva y dijo, más allá de lo que el Señor diga, esto yo le veo bueno. Ahora vemos en cambio aquí otro ejemplo. Yo ya estoy viviendo algo bueno, no quiero desacomodarme. Entonces naturalmente todo lo hago por conveniencia. Termino creyendo si me conviene. Por eso es que mucha gente utiliza la palabra del Señor cuando le conviene. Y la mujer calla en la congregación. Y la mujer sométase. Claro, ese esposo machista le conviene que ella entienda esa palabra. Pero cuando lee todo el contexto y dice que obviamente el hombre debe amarla como vaso más frágil, entonces ya no me conviene. Cuando dice el Señor, amarás con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, entonces ya no me conviene. Porque a lo mejor yo amo a mi Señor, yo amo a mi Dios, o yo pienso que le estoy amando. Pero cuando me dice ya a los demás como a ti mismo, entonces también me desacomoda, porque muy posiblemente tengo que hacer cosas que no quisiera que yo hacer, porque no me conviene. Entonces, mi querido hermano, mi querido amigo, las cosas que aparentemente me convienen a mí, muchas veces no le convienen a Dios. Y por eso es que mi fe no crece, porque yo solamente veo, pienso y actúo en lo que ¿qué? En lo que me conviene. Y Cristo en esta mañana dice entonces, no vivas de esa manera, porque las cosas no están sujetas a lo que a ti solamente te conviene, sino que las cosas se sujetan a lo que Dios dispone, a lo que Dios cree, a lo que Dios le conviene, no a lo que a mí me conviene. Por lo tanto, si hemos hablado de que el orgullo mata mi fe, si hemos hablado de que la ignorancia mata mi fe, pues déjame decirte también que cuando yo vivo solamente a mi conveniencia, también mata mi fe, también acaba mi fe, porque quiero quedarme quieto, porque quiero recibir más de Dios siempre y cuando a mí me convenga, porque quiero hacer tal o cual cosa, sin embargo, si a mí me conviene. Imagínate lo que implicaría, ¿no es cierto? Tal vez regresar ya físicamente al templo. Y a lo mejor muchos dicen, qué pereza. Estaba lindo por Facebook Live. Estaba lindo por esto. Belleza, pastor, ya mejor no. ¿Por qué? Porque no me conviene. Porque ya tengo que movilizarme, porque ya tengo que irme. Entonces, la gente actuaría solamente ¿por qué? Por conveniencias.
¿Qué es entonces lo que en tu vida estás viviendo que en teoría te conviene, pero que está matando tu fe, que está matando tu creencia, que está matando que le obedezcas más a Dios? Que esa fe deje de estar muerta, sino que, como dice Santiago, se note, se vea esa fe a través de ¿qué? De obras, es decir, el actuar, y no porque las obras me vayan a salvar, eso debe estar claro, sino que si yo digo que tengo fe, debo demostrar esa fe a través de ¿qué? De mis hechos, de mis actos. Y muchas veces mis actos y mis hechos no se muestran tal cual como deberían mostrarse. ¿Por qué? Por una razón, porque no me conviene. Así que meditando en esta mañana en lo que obviamente Eva vivió, meditando en lo que aquí vemos de los fariseos, ellos no analizaron que la gente estaba siendo sanada. Ellos no analizaron que la gente estaba siendo liberada de demonios. Ellos no analizaron que la gente estaba siendo alimentada aún en esos hambres tremendos. Ellos no vieron los milagros que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque si dejamos que este hombre siga actuando, todos van a creer en él. Y cuando todos crean en él, ya no me van a seguir a mí. Cuando todos crean en él y vean que es el Hijo prometido, el Hijo de Dios que se encarnó y que venía, el Cristo, el Mesías, ya no me conviene. Porque daña mi forma de ver las cosas. Al punto entonces que obviamente, si usted sigue leyendo el texto bíblico, desde ahí nació en sus corazones el definitivamente, ¿qué cosa? Matarlo. Si usted sigue leyendo el texto bíblico más adelante, se va a dar cuenta que esto es lo que dinamitó, esto es lo que promulgó en ellos, esto es lo que encendió en ellos la decisión final de ¿qué? De decir, esto no puede ir más y hay que matarlo, porque va en contra de mis intereses, porque no me conviene que siga predicando, porque no conviene que siga sanando, porque no conviene que siga enseñando. Pero si eso es lo obvio, eso es lo justo, eso es lo correcto, sí, pero a mí no me conviene. Que hay cosas en tu vida que no te convienen. Cuando predicamos la palabra, sabemos posiblemente que hay amistades que no me convienen. Bueno, pastor, estaba bonito la enseñanza de los fariseos y estaba interesante, ¿no? Lo que hemos visto de Eva. Pero dejemos esos temas. Eso es la parte histórica y por supuesto espiritual. Pero si llevamos eso a nuestros días, ¿qué cosas en tus días? Porque no nos rodean fariseos. Porque no estamos en el huerto del Edén. ¿Cuáles son entonces las cosas que a ti, cuando Dios te manda que le obedezcas, tú asumes que no te convienen? Y te alejas y te apartas. Y lo único que va a causar es que tu fe decrezca. Que tu fe mengue. Que tu fe disminuya. Haz ahí un análisis. ¿Qué cosas entonces en teoría, según yo, no me convienen? Pero cuando veo la palabra de Dios me está diciendo, apártate, deja ese pecado, porque no te conviene. Sí, pero es que lo que sucede, es que lo que pasa es que, cuando llega el evangelio y le dice al borracho, deja de beber, porque no heredarás el reino de los cielos. Ay, es que la sociedad, ¿qué dirá? Mis amigos, ¿cómo me voy a apartar? No me conviene. Pues cuando en la realidad entendemos lo que Dios va a demandar de una persona, vamos a entender que en la realidad Dios quiere eso para nuestras vidas, porque eso nos conviene. No lo que yo asumo que me conviene, o que yo creo que me conviene, sino lo que la palabra de Dios dice que me conviene y no me conviene. Mi hermano querido, entonces hemos visto tres cosas: el orgullo, hemos visto la ignorancia y hemos visto la conveniencia de la gente, que hacen que mi fe decaiga. No hemos terminado, porque la próxima semana vamos a ver un punto adicional con relación a que también esto mata tu fe, también esto acaba tu fe. Pero en esta semana yo te invito entonces a que tú medites qué estás analizando tú que te conviene o no te conviene frente
a la palabra del Señor. Los fariseos eran claros, veían milagros, veían cosas, pero iba en contra de su conveniencia. Medita tú en tu palabra, medita tú en tu vida, a la luz de la palabra de Dios. Medita tú en lo que estás pasando. ¿Qué tú crees que tú asumes que te está conviniendo, pero que te está apartando de Dios? Simple y llanamente déjame decirte que no te conviene. Apártate de eso, deja eso. Acércate al Señor en fe y arrepentimiento y dile: Padre, me arrepiento, porque yo estaba actuando de acuerdo a mi conveniencia y no estaba actuando de acuerdo a tu palabra. Que tu palabra entonces sea la que guía mi vida. Que tu palabra entonces sea lo que obedezco, más allá de lo que yo creo que me conviene o no me conviene. Que el Señor te bendiga en esta semana. Que el Señor te guarde en esta semana. Que más allá de las circunstancias difíciles que todos podemos vivir, no te acomodes a la conveniencia de lo que aparente el mundo, el diablo te dice que te conviene, sino pídele a Dios dirección para saber qué es lo que Dios cree que a ti te conviene. Recuerda, a las 11 nos volvemos a conectar para el ministerio infantil. Recuerda, los días martes estamos estudiando el libro de Romanos, y los días jueves estamos reflexionando en su palabra. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente, y vive no de acuerdo a tu conveniencia, vive de acuerdo a la palabra del Señor. Bendiciones.